La semana pasada comenzamos una nueva serie y seas o no creyente, y lo digo con respeto también porque hay personas que se congregan con nosotros pero todavía no se definen como creyentes o están explorando y eso está bien, yo siempre quiero abrir esa puerta, yo no quiero que sientas que te vamos a cerrar la puerta, siempre te voy a predicar la palabra de Dios, la Biblia, y te voy a desafiar a conocer a Dios, porque yo creo en ese Dios del que predico, pero soy respetuoso de tu libertad. Soy respetuoso de tu elección, Dios te la dio y espero que puedas conectar con Dios y conocerlo no porque estás forzado a conocerlo, sino porque realmente te encuentras personalmente con Él. Pero seas o no creyente, es muy importante que conozcas esta serie y que sepas de lo que estamos hablando, porque aquí encontramos la esencia de lo que consideramos la misión de la comunidad que Dios estableció, que es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es una comunidad. Y la iglesia es gigantesca, está en todo el mundo, pero se encarna, siempre lo diré, en pequeñas congregaciones. Y la semana pasada arrancamos con una introducción de lo que es esa misión de esta iglesia, por qué somos comunidad, por qué Dios quiso la iglesia. Y hablamos de 4 cosas que voy a repetir constantemente porque quiero que te las grabes. Hablamos en Mateo 28 y dijimos que hay 4 cosas que la iglesia hace con las personas para establecer el reino de Dios. Y es, primero va, es decir, ir. ¿Qué es? Ir. Repite eso conmigo, ir. Después, conectar. Yo voy, busco a la gente que no conoce a Dios, donde el reino de Dios no está establecido, y la conecto con Dios. ¿En dónde la conecto? En comunidades locales o las iglesias como las conocemos. Pero no solo las conecto, se hacen parte de esas comunidades, sino que ahora las edifica, las prepara, las sana, las restaura y las edifica, las prepara bien para que vuelvan a hacer lo mismo que hicieron con ellos. Es decir, las envía. 4 cosas. Y repite esto conmigo. Ir, conectar, edificar y enviar. Cuando un creyente se queda en una de esas y no avanza hasta la última, no está completo. Ir, conectar, edificar y ser enviado. Somos enviados. Somos enviados a establecer el reino de Dios. Entonces hoy voy a dedicarme al ir. Hoy quiero empezar por el ir. Porque ir hoy parece más complejo que en ningún otro momento de la historia. El creyente ha perdido confianza, es lo que yo siento. Como creyentes hemos perdido confianza frente a una cultura que parece cerrarle la puerta en la cara a las personas cuando quieren compartir las buenas nuevas de Jesús. La semana pasada yo hacía una pregunta. ¿Cuántos discípulos has hecho en el último año? ¿Cuántos discípulos has hecho en los últimos 2 años? Y no les pido que levanten la mano ni que me contesten. Pero como hoy vamos a empezar por el ir, para poder hacer discípulos y tener el ciclo completo, pues primero tenemos que ir. Entonces la pregunta es, ¿a cuántas personas les has compartido de Jesús en el último año? Pero de verdad compartirles. Y ahorita voy a explicarles qué significa para mí compartir. ¿A cuántas personas realmente has ido a alcanzar? ¿Cómo te alcanzaron a ti o me alcanzaron a mí? Claro, hoy en día hay televisión, hay internet, la gente ve predicaciones por internet, hay programas televisivos y la gente muchas veces llega a las iglesias por eso. Pero en realidad, la forma en que nosotros extendemos el reino de Dios en otros es predicando en uno a uno, compartiendo con otros, ir. Pero sé que es un desafío porque hoy en día, cuando uno quiere hablar de Jesús, siente que le tiran la puerta en la cara. Antes por lo menos se escuchaban, pero hay gente que le dice a uno de una vez, no me hable de eso. Hay algunos que dicen, no me cambie de religión. Entonces hoy yo quiero que analicemos a un hombre que tuvo que enfrentar una cultura que fue muy parecida a la nuestra. Está separada miles de años. Bien, gracias. Está separada miles y miles de años de nosotros. Pero la verdad es que es muy parecida a lo que somos hoy en día. Y esa cultura es la cultura romana, que tenía una herencia griega y específicamente una ciudad que es la ciudad de Atenas. Y para eso quiero que me acompañes a Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos 16 al 34. Y allí vamos a leer bastantes versículos hoy. Quiero primero que leamos juntos lo que allí dice la Biblia y después voy a empezar a explicar lo que creo que debemos entender hoy como cristianos para ir efectivamente y compartir del evangelio a otras personas. Entonces, por favor, abre tu Biblia. Si no tienes una Biblia, pégate a una persona que tengas al lado, pero hoy quiero que leas Biblia conmigo. Claro, yo sé que siempre sacamos la copia por aquí, pero me gustaría que tengas tu propia Biblia.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 al 34, ¿vale? Y mientras llegas allá, quiero que entiendas esto. Pablo está en Atenas. ¿Quién es Pablo? Pablo es el gran predicador del Nuevo Testamento. Pablo es el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo es el gran apóstol a los gentiles, es decir, a la gente que no era judía. Es Pablo, gracias al ministerio de Pablo, tú y yo estamos acá sentados hoy en día. Y resulta que Pablo llega a una ciudad que era la ciudad de Atenas. Y llegó allí no como turista, sino que llegó como un ganador de almas. Él iba con un propósito, él iba a extender el reino de Dios. Él no iba a visitar las ruinas griegas, él iba a compartir de Jesús. Atenas estaba en declive, aunque era una ciudad reconocida como centro de cultura y educación todavía, pero estaba en declive moral. La ciudad estaba inmersa en un paganismo culto, lo que llamamos paganismo culto. Y aquí están las similitudes con la gente de hoy. Hoy la gente no quiere escuchar acerca del cristianismo, pero quiere tomar yagé. Eso es paganismo, pero son ¿cómo se llama? Muy intelectuales los que toman yagé. Usted sabía que es gente que ha estudiado, que ha hecho un montón de cosas. Hoy en día hay un paganismo que es muy culto. Ellos creen que nosotros somos brutos y que los cristianos no sabemos nada y que nos metieron los dedos a la boca y que nos engañaron y que a ustedes, un pastor como yo, los engaña. Eso es lo que les dicen. Pero el problema es que ellos, a pesar de toda su cultura, de todo su conocimiento, hacen cosas como ir a donde los indígenas y consumir yagé y ver cosas. Bueno, así era Atenas. Atenas estaba nutrido de idolatría, como lo vamos a ver aquí alrededor de este texto. Le gustaba todo lo que fuera novedoso, lo que llamaríamos la novelería. Entonces, si sale algo nuevo, ¿por qué hoy el yagé está de moda? No es porque sea nuevo, es porque lo están poniendo de moda. Entonces a la gente le gustan las novelerías y por supuesto también la filosofía, muy intelectuales. Imagínense, Platón, Sócrates, Aristóteles. Eso es nuestra cultura hoy, si lo piensas, muy similar. Y a esa cultura Pablo llegó a compartir. La religión griega era una mera deificación de atributos humanos y naturales. Ellos trataban de explicar todas las cosas a través de ¿qué? De lo sobrenatural, los dioses del Olimpo. No tenían la ciencia que nosotros tenemos hoy para explicar ciertas cosas, así que querían explicarlo a través de su mitología. Y básicamente lo que hacía era ministrar a través del arte, la diversión, y carecía por completo de poder moral. ¿Se te parece a lo que hay hoy? Arte y diversión. Hoy los principales educadores de nuestros hijos son los artistas urbanos. Hoy el arte y la diversión educan nuestras familias en la televisión. Es lo mismo que pasaba en la época de Pablo. Y había muchas cosas que elegir. De hecho, tenían un montón de dioses. Alguien escribió por allá alguna vez que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Había tantos dioses que la gente tenía de dónde elegir. Y ese es el contexto en donde nosotros encontramos a Saulo o a Pablo, ya Pablo, aquí en Atenas. Y vamos a leer juntos, quiero que me acompañes si no te vas a cansar leyendo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas? Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo.
Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. De Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos que hicieron, se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Qué poderoso pasaje este, ¿sí o no? Este Pablo era tremendo. A Pablo le dolió ver el estado de la ciudad. Por ahí quiero empezar. Pablo llegó a Atenas y le duele. ¿Qué le duele? De acuerdo a lo que leímos. Que la ciudad estaba llena de ídolos, de idolatría. ¿Por qué le dolía eso? Porque la idolatría trae miseria. Escúchame esto bien. Toda sociedad basada en idolatría es una sociedad que vive miseria. Nosotros estamos llenos de ídolos. Y es un país absolutamente pobre, con miseria. Tú puedes ir a pueblos en donde hacen ídolos de cualquier cosa, pero viven pobremente el resto de la vida. Y hacen fiestas donde gastan 600 millones de pesos para una fiesta, para un ídolo, pero no invierten en educación, no hacen absolutamente nada. La idolatría postra a las sociedades. Pero lo peor de todo es que la idolatría te aleja de Dios porque pone un intermediario que no existe, que no es real, que te impide ir a conectar con Dios. Y a Pablo le dolió el estado de esta ciudad desconectada de Dios, sin la oportunidad de tener la vida que Pablo tenía. Eso sí que le dolió. Lo primero que tiene que pasar es que nos tiene que doler la gente que no conoce a Dios. Y por eso quiero preguntarte, ¿te duele el estado de las familias a tu alrededor? Y no me contestes de forma tan ligera, porque si nos duele, vamos. Uno no puede decir, es que me duele lo que pasa con la gente a mi alrededor y no predicar el evangelio. Uno no puede decir, es que me duele que la gente sufra y no predicar algo diferente, no buscar que la gente conecte, conozca a Dios. ¿Te duele el estado de las familias a tu alrededor? ¿Te duele el estado de tu nación alrededor? ¿Te duele el estado de la gente que camina alrededor nuestro? Salir y ver gente tirada en las calles allá hambrientos o simplemente inundados por droga y sí, tendrán otras opciones, pero nadie les ha predicado, nadie ha estado con ellos. Hablamos de la pobreza, hablamos de la injusticia, pero la pregunta es, ¿qué hacemos para cambiarla? ¿Nos duele o no nos duele? No solo la orden de Jesús es que vayamos, es que el amor de Jesús no nos puede dejar quietos para ir a predicarle a otras personas. Si yo he sido tocado por el amor de Jesús, yo quiero ir a compartirle a otros de Jesús. Por eso dijimos la semana pasada que éramos intensos. El cristianismo, por supuesto, en esa época era algo novedoso. Fíjense que allí dice, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. El problema de hoy es que el evangelio no es novedoso. Cuando tú comparas, en esa época era algo nuevo, nadie había escuchado sobre Cristo. Estos filósofos habían hablado un montón de cosas, sobre todo los filósofos griegos, sobre los sofistas, pero todavía no habían escuchado de Jesús. Así que cuando alguien viene y les dice, quiero venir a hablarles de Jesús y la resurrección, imagínense qué hacen ellos. ¿Qué será eso? Escuchemos, novedoso. El problema hoy es que el evangelio, las buenas noticias, porque quiero traducirlo así, evangelio significa buenas noticias de Jesús, no es tan novedoso. Ya hoy no es novedoso. Por lo menos no en nuestro país, porque en Europa llegará a ser novedoso nuevamente porque la gente dejó de escuchar ya de Jesús. Pero no te confundas, no es novedoso, pero es absolutamente relevante. Quiero que entiendas esto.
Es relevante el Evangelio, tanto como lo fue hace 2000 años cuando Pablo estuvo en Atenas. ¿Qué significa que es relevante? Que tiene algo que decir para tu vida hoy, que tiene algo poderoso que traer a tu vida hoy, que tiene que hablarte sobre tu eternidad, pero que tiene que hablarte sobre tu vida hoy en esta tierra, tu familia, todo lo que tú tienes. El problema hoy es que no sabemos predicar relevantemente el Evangelio y carecemos de la confianza para hacerlo. ¿Y sabes cuál es el asunto? No es que no tengamos suficiente información acerca del cristianismo, porque los creyentes tenemos mucha información acerca del cristianismo. Los argumentos a favor de la solidez del cristianismo están por todos lados, por todos lados. ¿Sabes gracias a quién? Al internet. Tú entras y haces una búsqueda y vas a encontrar un montón de información sobre el cristianismo. Predicadores todos los que quieras, libros todos los que quieras, argumentos a favor del evangelio, todas las que quieras, las buenas noticias, todo lo que quieras, que muestran la solidez del cristianismo. El asunto entonces no es una falta de información, el asunto es más bien una falta de preparación, una falta de comunicación y una falta de confianza por parte de nosotros los creyentes. Habla uno con las personas y no, es que ¿qué tal que me rechacen? Tienen miedo de predicar. Hay gente que le dice a uno, no, es que yo no predico porque yo no conozco, yo no sé. Es que yo no me he preparado, no necesitas ser teólogo. Pero sí tienes que prepararte. ¿Y cómo te preparas? Conociendo a Jesús. Conectando con todas las oportunidades que como congregación te damos para aprender de Jesús. Muchos cristianos no conocen su fe, escúchame bien esto. Y como no conocen su fe, tienen miedo de compartir porque van y dicen cualquier cosa y alguien les hace una pregunta difícil e inmediatamente ya no saben qué decir y prefieren quedarse callados. Mucha gente no comparte es porque tiene miedo. No quiere que la reten, no quiere que le desafíen intelectualmente, no quiere tener conversaciones con otros porque no sabe ni siquiera lo que cree. Necesitamos conocer a Jesús, que necesitamos conocer nuestra fe y los argumentos que soportan nuestra fe. Otros conocen de su fe, pero cuando tratan de hablar a no creyentes son rechazados muy rápidamente y no saben cómo navegar alrededor de eso. Es que yo ya intenté y me dijeron, no, yo no quiero saber más de usted, no me hable del cristianismo. ¿Cómo compartir entonces sin que la gente se sienta irritada o rechazada u ofendida? Porque eso es lo que pasa, que otros conocen su fe y no les importa nada y van y pisotean a la otra persona para obligarla a creer lo que ellos creen, que sabemos, en mi caso, por eso lo creo que es la verdad. El dilema es este: debemos compartir a la gente de hoy que no quiere escuchar en una forma que sea persuasiva, atractiva, una manera que nos permita entablar conversaciones con ellos. ¿Cómo hacerlo? De eso voy a hablar hoy, tomando el ejemplo de Pablo. Así que voy a necesitar que estés muy concentrado porque voy a utilizar algunas expresiones que necesitas entender hoy en este tiempo. Vamos a aprender de Pablo. 3 cosas que observo en los versículos 17 y 18 de este texto de Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo discutía ¿en dónde? En las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Allí hay 2 audiencias diferentes, piénsalo bien. Pablo iba a la sinagoga, es decir, se metía en las iglesias de los judíos, por decirlo de alguna forma, en la sinagoga judía. Y cuando había opción, él se paraba y compartía de lo que creía. ¿Con quiénes? Judíos. Él conocía bien a los judíos porque él era judío y conocía el sistema judío muy bien. Después dice que estaba con los judíos en las sinagogas y allí mismo en las sinagogas con los griegos que adoraban a Dios. Había gente que no era judía, pero era simpatizante del judaísmo e iba a las sinagogas. Entonces ellos se convertían en judíos, pero no eran de origen judío, sino que eran griegos. Eso lo conocerían en esa época como prosélitos. No eran judíos de nacimiento, pero eran personas que se habían hecho judías por convicción. Así que ese era un lugar donde Pablo se sentía seguramente como pez en el agua porque él fue formado judío, era maestro judío y entendía muy bien el asunto. Pero aquí vamos a lo otro. Yo les decía la semana pasada, aquí adentro hacemos, pero también hacemos afuera. Y dice que a diario. ¿Cuándo? ¿Eso significa qué? Todos los días. Él hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Ahora, en la plaza, ¿dónde está? ¿En qué ciudad? Atenas. Entonces, en esa plaza, ¿qué había? Griegos, gente no judía, que no entendía nada de judaísmo, que no conocía nada de judaísmo, que lo único que conocía era cultura griega.
Y dice que allí en ese lugar había algunos filósofos que eran epicúreos y estoicos. Ahorita les voy a hacer un quiz acerca de quiénes eran los epicúreos y los estoicos. Y que esos que eran filósofos entablaron conversación con Pablo. 3 cosas que quiero que no pierdas de vista que aprendo de Pablo. ¿Quieres conectar? ¿Quieres ir y empezar a hablar con la gente de Dios? Primero, tienes que caminar entre la gente. Tienes que caminar entre la gente. Escucha bien cómo lo estoy diciendo. Tienes que estar allá. Hay cristianos que tienen miedo, que quieren estar en guetos. Ellos no tienen amistades no cristianas, ellos no tienen conversaciones con gente que no es cristiana. ¿Y quién les va a alumbrar a menos que nosotros estemos allí? ¿Sabes cuál es el problema? De como tenemos tanto miedo y no conocemos nuestra fe, no queremos caminar con ellos. Y caminar entre la gente es importante. Pablo caminaba con ellos a diario, ¿se imaginan? ¿Por qué hablaron los epicúreos y los estoicos con Pablo? Unos filósofos que eran... ¿Por qué? Porque lo veían todos los días. Y al verlo caminando con ellos todos los días, escuchando todos los días, decían, venga, a ver, él quiere hablar, hablemos. Hay que caminar entre la gente. 2, tienes que establecer relación con la gente. No es solo caminar entre la gente, tienes que conectar, tener relaciones con las personas. Pero para eso tienes que ser muy sólido. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de esta tierra. Entonces hay algunos que caminan entre la gente, pero cuando hacen relación con la gente se convierten a la gente, no la gente a ellos. Así que para caminar entre la gente y para tener relación con la gente hay que estar muy sólido con Dios. Porque si no estás sólido, no traerás a nadie a Cristo, la gente te llevará a ellos. Y Jesús y la Biblia nos dice que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Que tú seas el que los atraiga a Cristo, no que ellos te lleven a la pachanga, no que ellos te lleven a su estilo de vida, no que ellos te lleven a lo que a ellos les parece. Es que tú los atraigas a Cristo. Entonces, lo primero es tienes que caminar entre la gente. Lo segundo, tienes que establecer una relación con la gente. Y tercero, tienes que saber lo que la gente piensa. Tienes que entender lo que las personas de hoy piensan. Necesitamos esto. Fíjate que allí encuentro que había epicúreos y estoicos y la Biblia no nos da detalles por dar detalles. Hay algo importante en esos detalles. ¿Sabes quiénes eran los epicúreos y los estoicos? 2 filosofías muy comunes en Grecia, absolutamente opuestas. Los epicúreos eran materialistas y ateos y su objetivo de la vida era el placer. ¿Materialistas te suena hoy? ¿Ateo te suena hoy? ¿Y adictos al placer te suena hoy? Bueno, esos eran los epicúreos, así que Pablo caminó en medio de esa gente. ¿Y sabes quiénes eran los estoicos? Los estoicos eran panteístas, o sea, los que adoran la naturaleza. Todo es Dios, el árbol es Dios, los animales son Dios, las estrellas son Dios, todos son Dios. Cuando caminas por ahí en un parque y ves a alguien abrazado así, tocando un árbol y entonces sintiendo que se conecta con Dios. Panteísmo, ¿te parece similar a nuestro tiempo? Y sabes, su énfasis estaba en la autodisciplina, en el autocontrol. Ese era el énfasis. Así que no es, o sea, cuando tú lees la Biblia no estás leyendo una cosa que pasó hace mucho tiempo y no te aplica a ti, me aplica a mí, te aplica a ti. Los epicúreos dijeron disfruta de la vida, mientras que los estoicos dijeron soporta la vida con valor. Y a esos hombres y mujeres Pablo les habló acerca de Jesús y no tuvo miedo. ¿Por qué es importante esto que les acabo de decir? Caminar entre la gente, establecer una relación con la gente y saber lo que la gente piensa. Se los voy a explicar. ¿Por qué no simplemente llegamos y le soltamos a la gente? Un momento, aquí estoy, vengo a predicarle de Jesús, vengo a hablarle de Jesús. ¿Por qué no solo llegar y hacer eso? Porque no vamos a ser efectivos. No vamos a ser efectivos predicando el evangelio. Y te lo voy a explicar así. Las suposiciones, y aquí necesito mucho enfoque, las suposiciones según las cuales nosotros vivimos nuestras vidas o en las cuales nosotros basamos nuestras vidas son mucho más que creencias. Nosotros como seres humanos no tenemos solo unas creencias sobre algo. Nosotros como seres humanos tenemos unos intereses, unos deseos, lo que vamos a llamar unos amores muy profundos en nuestro interior. No solo es lo que yo creo intelectualmente que es la verdad lo que afecta a lo que quiero buscar en la vida, sino que se trata también de lo que más deseo, de lo que más quiero.
Y en últimas, ¿de qué tipo de persona quiero llegar a ser? Y esa pregunta revela mis anhelos más profundos. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y todas las personas, ustedes y yo, y quienes no conocen a Jesús y a quienes tenemos que alcanzar para Cristo, tienen creencias, pero también tienen anhelos profundos. Y como Agustín de Hipona escribió, que en lo que respecta a nuestro bienestar moral y espiritual, lo que queremos es aún más importante que lo que creemos. Lo que queremos, lo que deseamos es aún más importante que lo que creemos. Cada persona tiene su propia colección de creencias y de amores más profundos. Y solo somos llevados a la reflexión cuando entran en crisis nuestras creencias y nuestros deseos. Y eso es lo que hoy en psicología se conoce como disonancia cognitiva. Disonancia. Disonancia es cuando algo entra en conflicto. Cuando lo que yo creo, lo que deseo, hay algo que está en conflicto. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque cuando experimentamos disonancia, cuando experimentamos ese conflicto en nuestra vida, luchamos por resolver ese conflicto. Queremos remover la tensión que se produce. Y se los doy un ejemplo fácil que dan en todo lo que ustedes averigüen sobre disonancia cognitiva. El que fuma. Una persona que fuma cigarrillo dice, hay algo aquí que es una creencia. El cigarrillo es nocivo para la salud. ¿Eso es una creencia? ¿Sí o no? Y se han dado cuenta que la gente, a pesar de que el cigarrillo dice, hay una creencia que dice que es nocivo para la salud, hay un montón de gente que fuma. ¿No le parece eso un poco contradictorio? Van y compran esos paquetes de cigarrillos en el supermercado y aparece un pulmón todo negro. El cigarrillo es nocivo para la salud, pero ¿qué hacen? Fuman. ¿Cuál es el problema? Que sus deseos están desconectados de sus creencias y para ellos sus deseos son más importantes que sus creencias. ¿Ahora sí entiendes lo que te quiero explicar? Y si vamos a predicar el evangelio hoy, tenemos que comprender esto para ser efectivos, porque entonces, si nosotros logramos que una persona entre en esa disonancia cognitiva, en ese conflicto entre lo que cree, lo que siente, encuentre contradicciones en su vida y abra su espacio para que nosotros prediquemos, vamos a ser mucho más eficientes. Por eso es que Pablo caminaba entre la gente, tenía relaciones con la gente y conocía lo que la gente pensaba. ¿Sí vamos capturando, vamos conectando esto esta mañana? Entonces, logramos resolver ese conflicto cuando revisamos el contenido de nuestras creencias y deseos o revisamos la prioridad que le damos a eso. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero vive de una forma apartada de Dios. Ahí hay una disonancia. Cuando la gente entra en este shock. Cuando no es consciente sigue viviendo así. Entonces nosotros no podemos seguir tratando a las personas únicamente como tableros en blanco, ¿sí? Usualmente nosotros cambiaremos nuestras creencias para acomodar nuestros deseos. Escuchen bien esto. Pero pocas veces cambiaremos nuestros deseos para acomodar nuestras creencias. Voy a repetirlo, Rita. Usualmente los seres humanos cambian sus creencias para acomodarse a sus deseos, pero rara vez cambian sus deseos para acomodar sus creencias. Y eso lo vemos ahora en la vida cristiana. La gente dice tener creencias, pero hay cosas que no va a ceder porque desea eso, a pesar de que eso la aleja de Dios. Y a menos que entre en conflicto interno, no conmigo, escúchame bien, porque allá quiero llegar, no conmigo, sino que entre en conflicto, el Espíritu Santo no va a poder tocar su corazón. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Y por eso les digo que nosotros no podemos simplemente tomar a las personas como pizarras en blanco en la vida y venir y tirarles algo. Miren, esta es la vida de la gente. Esto que hay acá. Esta es la vida de la gente. No es una pizarra en blanco. Si se dan cuenta, esto no está vacío. ¿Está lleno de qué? Y no te quedes en los detalles, pero está lleno de creencias, de deseos, de ideas. Y nosotros llegamos a la gente a decirle simplemente acerca de cristianismo, acerca de Jesús, a hablarle de Jesús,
Pero quiero decirte algo, no solo no está vacío, no hay espacio para nuestras buenas noticias. No hay espacio. Ellos piensan en muchas cosas. Todo lo que hoy las series de televisión le venden, la filosofía le vende, la ciencia le vende, sus ideologías políticas le vende. Están llenos de esto. Por eso es que cuando tú vas y le hablas a una persona acerca de Jesús, esa persona dice, no, yo no quiero que me hables, yo ya me definí. ¿Por qué? Está lleno. No podemos seguir tratando a la gente como pizarras en blanco, como tableros blancos, a donde simplemente vamos y le tiramos nuestras creencias. ¿Sabes cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es lograr caminar entre la gente, hacer relación con la gente. ¿Y qué más? Entender lo que la gente piensa. ¿Para qué? Para lograr hacer cosas que permitan que esto haya algo más que desaparezca y que empiece a abrirse espacios en donde nosotros podamos con ellos construir, hablar y empezar a abrir espacios. Hay cosas buenas, reacomodar, no tiene todo que desaparecer. Hay cosas que son muy buenas y yo lo que puedo hacer es simplemente reacomodar cositas, poner cosas en donde tienen que estar en la prioridad correcta. ¿Para qué? El fútbol importa. ¿Sabe para qué? Para abrir espacio para compartir las buenas noticias. Mientras no se abra espacio, no podremos compartir las buenas noticias. La gente está llena de cosas y nosotros tenemos que aprender a abrir espacio para compartir las buenas noticias. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Como cristianos debemos retomar nuestra confianza y comunicar efectivamente el mensaje que creemos que es verdad. El cristianismo es verdad. Hay toda clase de argumentos y evidencia sólida que muestran que es así. Que muestran que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra, que la palabra de Dios es palabra real, que la Biblia es palabra de Dios. Pero a veces no tenemos el espacio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo abrimos el espacio? Como Pablo lo hizo. Conversa, haz preguntas. No tienes que llegar el primer día y convertirlos a todos. Haz como Pablo. Pablo caminó con ellos por días. Dice que fue tan efectivo que lo invitaron al Areópago. ¿Sabes qué es el Areópago? El concilio de la ciudad que velaba por la educación, la religión, la cultura de la ciudad. Así que es tan poderoso lo que este tipo hace. Yo no sé cuántos días estuvo, pero dice que estaba allí todos los días. Pero fue tan poderoso que un día alguien dijo, oiga, este tipo vale la pena que lo escuchen en el Areópago. No lo llevaron a juzgarlo, lo llevaron era para que escucharan lo que él tenía que decir. ¿La gente piensa así de ti? ¿Tienes la capacidad de conectar con la gente y hablar con la gente y mostrarle a la gente otra cosa? Escuchar, preguntar. Pregunta. Cuando alguien venga y te diga, no, es que yo creo en ¿qué? ¿Qué cosa? La reencarnación. No le digas, estás condenado, miserable. Pregúntale, ¿por qué crees en la reencarnación? ¿De dónde obtuviste el conocimiento sobre la reencarnación? ¿Por qué crees que la reencarnación es verdad? O sea, empieza a tener conversaciones con la persona y hazle preguntas, pregunta. Ahora, por supuesto, si no conoces de Jesús y si no estás bien informado, entonces ¿sabes qué pasa? Terminas creyendo en la reencarnación. Porque hay gente que es mejor evangelizando que nosotros. Hay gente que dice, no, pero es que yo leí eso, es que Jesús tuvo hijos. Ah, sí, ¿dónde lo leíste? No, en la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci. Y entonces, en serio, léasela. Entonces la persona va y la lee y dice, hola, sí, Jesús tuvo hijos. No, es una novela. Si estudias la historia, todo lo que Dan Brown dice es un carretazo muy bien montado de novela, pero no tiene ninguna solidez histórica real. No hay soporte. Es lo que un señor que vende novelas y hace millones con eso se le ocurrió escribir porque eso es lo que vende. Ay, pero ¿no viste que salió el Evangelio de Judas? Eso sale en Nat Geo. Claro, el Evangelio de Judas es un texto que data del siglo III, segundo, finales del segundo, comienzos del tercero después de Cristo. Te tengo una noticia, Judas se había suicidado desde el primero. O sea que no es ni el Evangelio de Judas, ni fue alguien que conoció a Jesús, ni que caminó con los discípulos, sino que escribieron, que se llamaron los gnósticos, que lo escribieron a finales del siglo II. Y la
historia te dicen todo eso si tú te preparas, si tú vienes a la escuela bíblica y aprendes. Pero si no te preparas, si solo te quedas con lo que recibes un domingo o con el predicador de turno del YouTube, ¿cómo quieres crecer en tu fe para poderte parar y caminar entre la gente, hacer relaciones con la gente y entender lo que la gente cree? No hay atajos. Hay que prepararse, hay que saber, hay que conocer, hay que caminar con Jesús. Pero una vez que la puerta está abierta, y sabes que cuando la gente ve ese respeto y ve que tú preguntas y que no atacas y que si estás interesado genuinamente, la gente te abre las puertas. No estás interesado en tener una conversación de 5 minutos, estás interesado en tener una relación espiritual con alguien y guiar a esa persona y amar a esa persona y hasta aprender cosas con esa persona. Porque entre otras cosas aprendemos cuando nos hacen preguntas que no sabemos, le decimos, ¿sabe que no sé, pero voy a aprender? Nos hacen crecer, nos desafían y qué lindo tener amistades espirituales con las cuales podamos crecer. Y una vez que la puerta está abierta, entonces entra. No tengas más miedo porque ellos hablan de lo que creen sin ningún tapujo, pues entra. Pero uno no entra a la casa de alguien y agarra todo a patadas. Uno no coge a golpes, no me gusta, quíteme ese cuadro. No me gusta, mueva ese mueble. Yo le digo a la persona, váyase de mi casa. Yo entro con respeto y observemos las características del discurso de Pablo cuando comparte de Jesús. Versículo 22, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y léelo bien, porque esto no es una crítica que Pablo les hace o no es un ataque. No lo leas en este tono. Observo que ustedes son unos religiosos reperdidos, horrorosos. Les está haciendo un cumplido. Es lo que está haciendo. Y Pablo no está de acuerdo con todos los ídolos, no está de acuerdo con las estatuicas que hay allá, no está de acuerdo con nada de eso. Pero ¿sabes qué les dice? Ustedes son religiosos, les está diciendo, ustedes quieren encontrar la verdad, es lo que les está diciendo. Religión es reconectarse con la verdad. El término religión en español viene del latín religare, que significa reconexión. Todo ser humano ha perdido conexión con Dios y necesita ligarse con Dios y por eso crea religiones. Solo que las religiones no lo conectan con Dios. Solo Jesús nos conecta con el Padre. Y entonces Él viene y dice, no viene y los ataca, Él viene y dice, ¿sabe qué? En todo observo que ustedes son religiosos. Hay gente que, ¿saben qué? Se los explico así clarito y perdón si a alguien le muevo hoy el piso. Hay gente que no va al funeral de su familiar porque es católico. ¿Qué es eso? Por favor. Nadie está diciendo que vayas y hagas lo que te persignes o que te arrodilles frente a una estatua. Pero es tu familiar, es tu familia. No, es que me contamino. ¿De qué? Perdóname. Si lo que la Biblia dice es que a donde llegamos nosotros somos luz. ¿Cómo seremos luz si nos aislamos y tratamos a la gente como si estuvieran enfermos, como si tuvieran lepra? Claro, hay lugares donde yo no me meto. Yo no voy a meterme en un antro de perdición. Ni me voy a ir a que me hagan un rezo por allá de Yahé. Claro, entiéndame lo que le estoy diciendo. Pero yo tengo que tener respeto por las personas. Y Pablo lo tuvo. Pablo entró y él conectó y no atacó. Pablo lo que hizo fue que buscar puntos de contacto. Necesidades de la gente, versículo 23, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados. Yo creo que Pablo estaba molesto con tantas estatuicas. Yo también me molesto cuando veo tanta idolatría. Le duele a uno el corazón. Pero miren lo que hace, es que es súper inteligente, guiado por el Espíritu Santo. Dice, entré y ¿sabe qué me di cuenta? Que tienen un altar al Dios no conocido. Y saben que la arqueología ya encontró ese altar en Atenas, ¿no? Y es un altar en donde tenían tantos dioses, que decían, hagámosle uno a uno que no sabemos para que nos favorezca. Por si acaso no estamos adorando y hay uno que nos falta, téngale ahí el lugar mientras lo descubrimos. ¿Y sabe qué hace Pablo? Guiado por el Espíritu Santo. Pablo no viene y coge y empieza a tirar todas esas piedras, desgraciados, ustedes que hacen esto. Pablo dice, observo que en todo pasé por sus altares sagrados. Pero ¿saben qué me encontré? Ese altar que dice a un Dios desconocido. Pues bien,
Eso que ustedes adoran como algo desconocido es a quien yo vengo a presentarles. ¡Qué belleza! ¡Qué brillantez! Si yo cojo a piedra las estatuicas, ¿qué pasa? Me sacan corriendo de allá. Pero si le digo eso, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Háblenos, despiertas el interés, conectas, buscas puntos de contacto, buscas necesidades en la gente. Y entonces Él les presenta algo que no puedes perder de vista, porque algunos han tomado este texto de Pablo para decir que Pablo modificó sus tácticas evangelísticas y entonces habló de, vamos a ponerlo en términos modernos, motivación, trabajo en equipo, porque eso es lo que se predica hoy muchas veces. No, dice que en el versículo 24 Pablo les anunciaba las ¿qué? Las buenas noticias ¿de quién? De Jesús y de la resurrección. Pablo no cambió su mensaje, queridos. Pablo habló de Jesús y lo conecta con la resurrección. ¿Y sabes por qué es importante eso? Porque Jesús es la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Algunos se la pasan predicando de su pastor y yo les digo, me encanta que me quieran, pero yo no morí por ustedes en la cruz. Jesús murió por ustedes en la cruz. Y uno escucha gente idolatrando pastores y hablando de pastores en vez de hablar de Jesús. Uno escucha gente que dice, no, es que tienes que ir a mi iglesia. Primero predícale de Jesús. Claro, es más fácil traerlos a la iglesia para que alguien les predique lo que tú no estás preparado para predicar. Predícales de Jesús y de la resurrección. ¿Y por qué de la resurrección? Porque es la resurrección la que certifica que Jesús es quien dijo ser. Y es la resurrección la que indica que cualquier situación que tengas hoy la puedes resolver con un Dios que está vivo, que es real, que Él vino, se hizo hombre por nosotros y resucitó entre los muertos. Y el poder de que lo levantó entre los muertos es el mismo que habita en nosotros. Así que cuando tú vienes y hablas con una pareja que está quebrada, no le dices yo te tengo un super consejero, tú le dices yo tengo a Jesús que restaura matrimonios porque está vivo. Cuando tú te encuentras a una madre que tiene un hijo que está reventado con la drogadicción, tú no le dices yo te voy a llevar a donde un consejero que te va a ayudar. Yo le digo yo te voy a llevar a Jesús que es experto en restaurar adicciones. Yo creo en un Dios que es capaz de cambiar vidas. Jesús está vivo. Esa es mi predicación. Y por supuesto después venimos a la iglesia y nos queremos todos y hacemos cosas. De eso hablaremos después. Habla de Jesús y de lo que significa que Él está vivo para la vida de la gente. No tengas miedo. La gente cree que un cuarzo transforma su vida. La gente cree que una mata de sábila le da buena suerte. ¿Por qué tienes pena de hablar de Jesús? Versículo 27 y 28. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y aquí te doy otra clave importante. Habla el idioma de la gente. Deja el cristianés al lado. Somos tan evangélicos, perdóneme que se lo diga así. Venimos a la gente y le empezamos a hablar en una cantidad de términos que no tenemos, o sea que la gente no entiende. Como no conocemos lo que piensan, no sabemos hablarles en términos que ellos entiendan. ¿Sabes a quién está citando Pablo? A los poetas y a los filósofos de la época. Les habla en términos que ellos entienden. No viene y le dice, no, es que usted tiene que remolinear en la iglesia y... Por eso cuando nosotros tratamos de escoger la música, incluso la música acá, tratamos de que sean letras que la gente entienda. Y yo sé, hay personas que llevan tantos años en el cristianismo que lo que quisieran es cantar esas de antes que entendían en esa época. Pero ya no es esa época. Queremos conectar a la gente hoy. Y tenemos un montón de términos. Y hola, ¿cómo está, hermano? ¿Y cuántos hermanos hay aquí? Gracias, una, Rita, bien. ¿Te das cuenta lo que es la religiosidad? Todos somos hermanos si creemos en Jesús. El tema no es decirlo, el tema es serlo. Y sí, somos hermanos. Pero hay muchos lugares en donde la gente habla, hola hermano, 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 y no se tratan como hermanos, no se cuidan como hermanos.
Habla en términos que la gente te entienda, y para eso tienes que prepararte. La Biblia dice que tus palabras sean sazonadas, sean chéveres, que la gente quiera escucharte, que te quieran escuchar, que sepas de lo que hablas, que seas una persona culta. Pablo era un tipo culto. Que entiendas qué está pasando en el mundo, cómo se conecta eso con la vida, que leas el periódico, que leas no solamente todos los libros que tenemos en las librerías cristianas, que son muy hermosos, pero que sepas de cultura universal, que sepas de lo que hablas, que te sientes a hablar con alguien de literatura. Necesitamos salir de los guetos. Necesitamos ir a darle luz a este mundo. Y entonces, llévalos al arrepentimiento. Porque lo que la Biblia dice allí en el versículo 30 y 31, pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo, y esto no lo podemos quitar de la Biblia. Él juzgará a la gente, y si no les predicamos, los van a juzgar sin Jesús. Un día van a estar delante de Jesús, delante del Padre, y si no han conocido la verdad de Jesús, no va a ser lindo estar allá. Y Dios quiere que todos se arrepientan. Pero ¿sabes qué? Nosotros ni creemos eso, porque si lo creyéramos estaríamos desesperados predicándoles a todos allá afuera. Y hazlo de una manera coherente, porque Pablo lo hizo coherentemente. Me encantaría tener tiempo para desglosar todo el discurso de Pablo, pero Pablo les dice: 1, Dios es grande y poderoso, Él es majestuoso, Él es el Señor. 2, es bondadoso, es el proveedor de los hombres, no necesita que le sirvan, Él quiere servir a los demás. 3, Él es el gobernante del universo y Él es el rey. Por tanto, no tiene sentido tener toda esta idolatría, todo esto que te aparte de su reinado. Y 4, les dice: pero Él tiene gracia para darles. Solo necesitan arrepentirse y rendirse a su señorío, y Él les extenderá su gracia. Versículo 32: cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron de Él, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Fíjate que hubo 3 respuestas diferentes a este mensaje. A Pablo, semejante gigante del evangelio. Unos se burlaron y dijeron: ay, a metros, está loco usted, no nos interesa. Si se lo hicieron a Pablo, ¿qué que no lo hagan a nosotros? ¿Cuál es el temor? Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué te importa? Cumple con lo que Jesús te está llamando. Ay, es que se burlan. Estamos tan preocupados por caerle bien a todo el mundo. Estamos tan preocupados por la aprobación de todo el mundo, pero no nos interesa más la aprobación de Dios. Sí, se van a burlar, algunos se van a burlar de ti, algunos van a decir que estás loca, que estás loco. Fine, como dicen por ahí. Qué bueno. Estoy loco para Cristo. Otros estaban interesados y querían escuchar más. No le estaban sacando el cuerpo, le dijeron: de verdad, otro día cuéntenos más. Pues ese día ve y vuelve y cuéntales. No te vayas de allí: ay, no, es que qué cosa, no me escucharon. Vuelve una y otra vez, cada vez que te abran una puerta, vuelve y comparte, háblales de Jesús. Y 3, recuerda, un pequeño grupo siguió a Pablo, creyó en Jesús y fue salvo. Y por eso yo les digo: no se preocupen, prediquen, compartan, que así sea uno, vale la pena para Jesús. Así sea uno cuya vida sea cambiada, cuya familia sea restaurada, cuya eternidad sea restituida. Vale la pena. Estamos tan intoxicados del éxito cristiano que si no vemos masas, si no hay un predicador que diga: ¿quién quiere recibir a Jesús? Y pasan 300, que de esos 300 son los que siempre pasan. Pensamos que no estamos haciendo la obra. No, que pase uno, pero por ese uno me voy a desgastar.
para que conozca a Jesús. Porque sabes, esa es la tarea que Jesús nos dio. Vayan. Al final, la frase de Francisco de Asís, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras, también tiene sentido, y con esto termino. No significa que no hablemos, significa que lo que hablemos debe estar refrendado por nuestro testimonio personal. Hay un pensamiento que no saldrá a flote entre la gente a la que le compartes. Escucha esto, porque esta idea te la quiero dejar de último precisamente hoy, para que la lleves. Hay algo que la gente no te va a decir cuando le compartes de Jesús, pero que está ya en el interior de esa persona, aún de forma inconsciente. Y es que mientras tú le hablas de Jesús, está pensando: yo quiero ser como esta persona. Este que me está predicando de Jesús, yo quiero ser como esta persona. Porque si hablo de Jesús, pero no soy el esposo que debo ser, no eres la esposa que debes ser, no eres el padre que debes ser, no eres el hijo o la hija que debes ser, no eres el jefe que debes ser, esa persona va a decir: ok, muy chévere lo que me está diciendo, pero eso no debe ser cierto. Es cierto cuando se ve. Y las nuevas generaciones hoy quieren ver más modelos. Por eso es que yo les digo a los papás y a los adultos de este lugar siempre: nosotros aquí podemos descuadernarnos predicando el evangelio, haciendo actividades como la de ayer, que creo que fue muy hermosa. Tuvimos un tiempo fabuloso con los jóvenes ayer. Pero mientras ustedes no sean modelo de una relación con Dios y de una vida en la palabra, lo que hacemos acá queda incompleto. Así que te invito a que hoy pienses, y si quieres cerrar tus ojos solo para pensar, ¿qué tanto estás cumpliendo con el ir? ¿Y por qué no estás yendo? ¿Cuáles son las excusas que te das para no ir? Si Jesús realmente vino a tu vida y la transformó, ¿por qué simplemente tienes miedo de ir? Si es falta de preparación, ¿qué te impide prepararte? Quítate las excusas y prepárate. Jesús te está llamando a que vayas hoy y alcances gente para Cristo. Y si realmente no te has encontrado con Jesús y por eso no puedes hablar de lo que Jesús hace, porque lo que has tenido es religión, lo que has tenido es ideas de Jesús, religión. Hoy te invito a que le digas: Señor, yo me arrepiento y quiero conocerte de verdad. Ven a mi vida, porque tú eres el Dios grande, poderoso, y yo quiero entregarte mi corazón. Señor, enséñanos a ir. Avívanos para ir. Danos pasión por nuestra sociedad, por la gente a nuestro alrededor. Que como Pablo nos duela el corazón cuando vemos lo que sucede a nuestro lado y dejemos de estar solo pensando en nosotros. Que realmente, Señor, nos unamos a ti, a tu propósito. Danos oportunidades para evangelizar, para compartir de tus buenas noticias a las personas. Y llena de tu espíritu a cada hombre y mujer en este lugar. Enciéndelo, Señor. Yo te lo pido hoy. Amén.